Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy otra vez aquí con todos ustedes en el podcast Charlando y Conectando. Y hoy estoy, más que contenta. Hoy tengo a un invitado que, quiero, adoro y lo quiero desde hace muchos, muchos años. Él es Juan Carlos Baumgartner. Es un súper arquitecto mexicano, fundador y director de Space México. Bueno, es que si les contara, yo me acuerdo cuando Space empezó con base en Chicago, cómo se lo trajo para acá, pero bueno, nos irá platicando todo eso él. Desde sus inicios, esta firma ha crecido muchísimo, ha sacado premios internacionales, tiene infinidad de proyectos que hoy Juan Carlos nos va a venir a platicar. Yo me siento súper orgullosa y súper contenta de tenerlo hoy aquí con nosotros. Está considerado de los mexicanos más creativos de nuestro país. Entonces es de verdad un orgullo tener hoy aquí a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Rox. Gracias por invitar. Oye, a ver, platícame. Mira, este podcast va muy enfocado a los adolescentes. Entonces creo que tu historia es una historia que los jóvenes tienen que conocer. Primero quiero que me diga, yo sé que siempre en tu vida te había encantado la arquitectura, pero ¿en qué momento dijiste, sí quiero ser arquitecto? ¿Y qué influencias tuviste para poder determinar y tomar esta decisión en su momento? Bueno, no recuerdo haberme cuestionado hacer otra cosa. Creo que tuve como una suerte de siempre haber querido ser arquitecto. Desde que tengo memoria, no sé así exactamente por qué, no lo tengo muy claro. Mi papá es ingeniero y mi mamá decoradora, y entonces siempre digo que si metes eso en una licuadora, pues seguro salgo yo. Y no vengo de familia de arquitectos, entonces la verdad es que tampoco es que tuviera muy claro ni siquiera quiera ser arquitecto y qué era lo que realmente hacían los arquitectos. Yo tenía como este feeling que eso es lo que quería hacer. Me gustaba mucho cuando iba de repente con mi papá a obra, pues podían pasar un mes y había un avance impresionante y se me hacía como mágico. Pero se me hacía más mágico que a alguien se le había ocurrido eso, ¿no? O sea, todo lo que ves construido, está increíble la capacidad que tenemos de construir como sociedad, pero se me hacía más increíble esta capacidad de alguien de imaginar cosas que no existían y después verlas construidas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí de acompañar a mi papá de chiquito y cosas así, como que me empezó a gustar esta idea de cómo tus ideas las puedes plasmar y luego verlas construidas, ¿no? Ahora, ¿y siempre tuviste contacto como con el arte también? Yo creo que eso también, me acuerdo que tenías con todo lo de los cuadros que hacían en la familia y que tenías como mucho contacto con esto, leía, ¿no? Tu papá siempre como, sí, ¿no? En tu casa siempre fue como una casa de cultura, de leer, de apreciar el arte en general. Yo creo que eso también, ¿no? Te pudo dar como un toquecito, un empujón. Seguro. O sea, mi casa estaba llena. Mi mamá tenía una galería y tenía una fábrica de enmarcado en la que además trabajé desde los 15, yo creo. Y siempre estuve muy involucrado con el tema de arte. Y luego pues, yo trabajaba en el mostrador de la tienda de enmarcado y entonces me la pasaba pues recomendándole, no sé, con 15, 16 años a clientes, pues qué combinaciones podían hacer con sus cuadros y oyendo cómo venían regresando y de luna de miel y querían remodelar su casa y cosas de ese tipo. Entonces sí, y mi papá siempre digo que se lo digo a la fecha, es un junior intelectual. O sea, mi papá trabajaba en las mañanas y en las tardes se dedicaba a leer, ¿no? O sea, sí es una persona sumamente culta. O sea, todos los temas y todo. Nada más como break. Me regalaste un cuadro, ¿te acuerdas? Cuando me casé. Sí. Me acuerdo perfecto y ahí anda por ahí todavía. Entonces, sí, definitivamente. Y a nivel personal, ¿crees que tu papá sí entonces fue influencia fuerte? ¿Alguna otra influencia personal que te haya motivado a ser arquitecto? Pues no, la verdad es que y mi papá siempre fueron como muy lights en qué quería estudiar yo y como en ningún momento sentí presión para ninguna carrera ni nada. Tampoco les preocupó mucho, o sea,
hay esta imagen, y yo creo que ahora ha cambiado un poco, pero cuando yo estaba creciendo, pues tenía esta imagen del arquitecto, como la vida del arquitecto un poco como roller coaster, ¿no? Como una, o sea, muchos papás, amigos que eran arquitectos, pues de repente tenían épocas que les iba increíble y entonces compraban coches, se cambiaban de casa. Y luego tenían unas épocas que después de esa que les iba horrible y entonces vendían los coches. Pero la mayoría de los arquitectos que yo conocía, pues vivían así en una sube y baja de vida económica y muchos les iba muy mal, ¿no? Y a muchos amigos de mi papá, arquitectos, les va muy mal. Y sin embargo, mi papá en ningún momento me cuestionó o me preguntó si no quería estudiar algo en lo que hubiera más posibilidades de que me fuera bien o algo así, ¿no? Que mucha gente en esa época, cuando querías estudiar algo creativo, y arquitectura se salvaba un poco, pero en la mayoría de las industrias creativas todo el mundo las veía así como huye de ellas, te vas a morir de hambre, ¿no? Definitivo. Y no, la verdad es que mis papás siempre me apoyaron. Siempre te apoyaron. Pero tampoco tuve una influencia como para arquitectura, porque nadie en mi casa sabe nada de arquitectura. Y de todos modos tú, adelante. Sí. Y entonces entras a la UNAM, ¿no? ¿Al Cheto? ¿Era el Cheto? Era el taller, Cheto, ¿verdad? sí. Era el bueno, taller. primero entré en la Anáhuac porque había un desfase entre la UNAM y el resto de las universidades, que creo que ahorita ya es más chiquito. Pero cuando todas las universidades ya estaban arrancando, la UNAM todavía no te avisaba si te habían aceptado o no. Okay. Y era bien complejo, sigue siendo, entrar a la UNAM cuando venías de una escuela que no era que una escuela pública, privada, ¿no? Que no era pública. Entonces yo dije, no, pues no me voy a quedar sin hacer nada, y me metí a la Anáhuac como para esperar en lo que daban los resultados. Y entonces tuve como casi un semestre en la Anáhuac y ya de ahí ya me pasé a la UNAM. Eso fue lo que hizo la diferencia, yo creo que en tu vida. Sí. Entonces, no, la verdad UNAM. es que además la Anáhuac del sur estaba arrancando con mi generación arquitectura y era, pues la Anáhuac que se sentía como muy parecido a de donde yo venía de estudiar la prepa y yo fui malísimo en calificaciones toda mi vida. O sea, no, bueno, el último año tuve que ponerme las pilas grueso porque no iba a llegar ni siquiera al promedio para que me aceptaran en la UNAM para hacer examen. Okay. O sea, mi promedio andaba como en 7 y cacho y necesitaba estar por lo menos creo que como en 8. Siempre pasé... Pero lo lograste. Sí, me puse la verdad es que me daba mucha flojera lo que me enseñaban. Entonces, y muchísimos años después me enteré que tengo déficit de atención. Entonces, además, mi cerebro decide en qué se enfoca y en qué no. Entonces, en cosas que no hacen mucho sentido, pues, no lo que te gusta, atención. a lo mejor, sí, entonces. Sí, totalmente. Y ahí haces hiperfocus. Claro, así trabaja. Ajá. Pero pues, en todas las cosas que no me interesaban, pues, no. Y entonces entras a la UNAM, empiezas a estudiar. ¿Y en qué momento es cuando tú empiezas como a ponerle ese toque distinto a la arquitectura que te empieza a distinguir? ¿Ya hasta acabar, cuando te vas a Chicago o...? Pues no, yo creo que me sucedió algo que como un año después de haber entrado en la UNAM, yo no entré en el Cheto originalmente. La UNAM en esa época estaba dividida en autogobierno y los que seguían las reglas de gobierno, pero los de autogobierno eran izquierda dura, que se mandaban solos. Y yo venía de una escuela súper fresa y dije, no, pues esto está muy agresivo para mí, me voy a meter primero al taller fresa. Y estuve un año en el taller E, que es un taller que seguía las reglas de la dirección, etcétera. Y después vi que todo lo que interesante estaba pasando en el Cheto, entonces me cambié al Cheto. Y sí, obviamente pues es un choque disruptivo, cultural y mucho más disruptivo, con un enfoque muchísimo más social que inclusive el otro taller, a pesar de que los dos están en UNAM. Y fue un balde de realidad de enfrentarme a México, a un México que yo no conocía, ¿no? Yo venía de vivir una burbuja completamente alejada de la realidad. Y creo que en muchas cosas me sirvió muchísimo, pero una de las cosas que me sucedió es que uno de los maestros que estaba ahí era Humberto Ricalde, que murió hace unos años, un arquitecto yucateco teórico espectacular. Y lo escuché hablar, y cuando lo escuché hablar yo dije, esto quiero. O sea, quiero que se me llene la boca de arquitectura cuando hablo. Quiero comer, desayunar y cenar arquitectura. Dije, esto es, o sea, este cuate transmitía una pasión por la arquitectura. Y ahí me quedó clarísimo que no era toda la arquitectura, que no era construcción lo que quería, que no era diseño ni cálculo de instalaciones, que era diseño arquitectónico lo que me interesaba, ¿no? Que es como un pedazo de
de lo que puede hacer un arquitecto. Y es un pedazo bien complicado, porque en México hay muy poca gente que pueda vivir solo de diseñar. Y en ese momento dije, me tengo que inventar una historia, y me tengo que inventar a mí, y porque si quiero vivir de eso, tengo que clavarme en eso, y como que me quedó clarísimo que tenía que hasta casi armar un storytelling y querer inventarme una historia de que yo era bueno en eso, ¿no? O sea, una cosa muy rara. O sea, hoy todavía no me queda muy claro como exactamente qué pasó por mi cabeza, pero dije, tengo que empezar a hacer el bueno en diseño y empezar a ponerle atención a esto. Y te digo, con este rollo que hoy ya identifico que es déficit de atención, pues empecé a tener un hiperfocus en todo lo que era teoría, diseño, como en esa parte. Y el resto de las cosas, pues las fui dejando. Llegó un punto en el que me parece que debía instalaciones de primero, de segundo y de tercero. Y si no pasaba todas de golpe, ya no podía pasar al siguiente año. Y una locura. Porque sí, o sea, literal, los dejé a un lado todo lo que no sentí que me iba a sumar a lo que yo quería hacer, ¿no? Pero tenía que terminar la carrera, entonces de repente de ahí venía arrastrando materias. Y ahí empiezas a vincular la naturaleza, la preocupación, la tecnología, y creo que te empiezas a distinguir en todo esto. Sí, empiezas a sumar a la arquitectura. Yo creo que un poco. Está chistoso porque cuando estaba en la prepa, no sé si fue prepa o secundaria, a ver, en una de estas ferias de ciencia que tenías que hacer como proyectos y todo el mundo hacía un volcán, no sé por qué se me ocurrió hacer una casa inteligente. El término inteligente no existía ni siquiera en esa época. Pero mi papá me había traído un portafolio que tenía celdas solares y circuitos y un chorro de cosas. Y podías hacer radios. Era como muy técnico la cosita esta. Y podías hacer un chorro walkie-talkie. O sea, era impresionante lo que podías hacer con un portafolio de circuitos y sin pilas, con celda solar. Y se me ocurrió desarmar el portafolio. Por poco me mata mi papá. Y utilizar como todas las piezas para armar una maqueta de una casa que funcionara con celdas solares. Tú pisabas el tapete y entonces la puerta se abría en automático. Cuando se abría la puerta se prendían las luces. O sea, era un gadgetcito. O sea, avanzado a tu época. O sea, sí, el término de casas inteligentes o todo este rollo pues, surgió en los 90, sí, ¿no? Sí. O sea, como yo creo que 15 o 20 años después de que hice la maqueta y gané la feria esta de ciencias. Y solo por eso mi papá no me linchó, porque no estaba nada contento con que le había destruido el portafolio ese. Y ahí entonces empiezas a meter yo creo que ya traía como muchas inquietudes de esto. Ahora, leí y me encantó tu concepto de tribu. Me encantaría que nos lo explicaras como un poquito más a detalle. O sea, ver qué pasa en una oficina para que tú puedas conceptualizar todo este proyecto. Bueno, mucho de lo que hacemos es oficina. Yo creo que somos la empresa más grande en América Latina en diseño de corporativos. Y siempre me ha interesado muchísimo el comportamiento humano. Entonces, he armado como una especie de currícula muy sui generis después de haber terminado la carrera, en la que tengo posgrados en arte, en diseño industrial, tengo una maestría en neurociencia cognitiva. O sea, tengo así un compendio de useless information, pero principalmente muy ligado a tratar de entender comportamiento humano. Y una de las conclusiones, llevo 10, 15 años metido en temas de neurociencia, y una de las conclusiones en casi todo en neurociencia es si le rascas, la explicación de todo es que somos cavernícolas. O sea, ¿por qué funcionamos como funcionamos? ¿Por qué la percepción funciona como la memoria, las emociones, los sesgos cognitivos? Todo, la respuesta es que somos cavernícolas y nuestro cerebro no ha cambiado. Y entonces, cuando pasa la pandemia, empecé a escuchar mucha gente que como perdida en el tema del futuro del trabajo y de las oficinas y por consecuencia como de la sociedad, el tejido urbano. Hay un chorro de cosas que las oficinas pueden modificar radicalmente, ¿no? Y había mucha gente que yo la escuchaba hablar sin pies ni cabeza, ¿no? Entonces decidí que quería escribir un libro que planeara o plasmara mi visión del futuro del espacio público, no nada más la oficina. Y todo alrededor de necesitamos espacios públicos para conectar, porque lo hemos hecho por 150,000 años en las tribus. Y no van a desaparecer, porque nuestro cerebro sigue cableado para contar historias alrededor de una fogata.
Entonces, la idea es pues, analizar un poco desde una perspectiva como social la importancia de la tribu y la importancia de los lugares que la tribu tenía para lograr que la gente tenga sentido de pertenencia, sentido de unidad, de trascendencia. O sea, la oficina contemporánea debería ser una nueva tribu en la que le ayude a la gente a conectar y a trascender. O sea, en la que yo llegue a mi espacio y esté contenta, esté apta para trabajar y evidentemente la productividad. Y la verdad es que creo, y mucho de lo que hablo es, todos los que tienen oficinas deberían de entender que tenemos una responsabilidad con la sociedad que va mucho más allá de nada más ayudarle a la empresa a hacer dinero, ¿no? No todo tendrá que ser productividad. Y si no está bien la gente, si no es feliz, si no estás en tu centro, es bien difícil que seas productivo. Entonces, un poco es cómo puedo ayudarle a organizaciones a entender que la única manera que tienen de ser productivos es preocuparse por la gente y poner al ser humano en el centro. Entonces, si tú diseñas una oficina en la que generas bienestar, que ayudas a construir emociones positivas, que le ayudas a dar sentido de trascendencia y pertenencia a los que están allá adentro, pues impacté a la sociedad de manera positiva yo, que esa es una de mis búsquedas, y en el proceso todos ganan, es un win-win. La organización va a ser súper exitosa si logra hacer eso, ¿no? No, y todo esto de la neurociencia que ahorita comentabas y que leí, crear espacios donde la gente sea feliz. O sea, ¿cómo puede Juan Carlos, crear un espacio donde un ser humano va a ser feliz? O sea, ¿qué tiene que tener ese lugar para que yo llegue y diga, estoy feliz en este lugar? Bueno, ahí llegué a eso de una manera así como chistosa, porque, bueno, no sé si es chistosa, pero cuando me divorcié, necesitaba generar herramientas para sacar la cabeza y respirar, ¿no? Y la felicidad creo que es como de estas cosas que cuando están presentes son invisibles y cuando no están se vuelven sumamente visibles, ¿no? Y ahí yo nunca me había cuestionado que era ser feliz ni nada por el estilo, porque siento que siempre había estado como en un muy buen lugar. Y ahí me empecé a cuestionar muchísimo y decidí que no tenía las herramientas para yo solito encontrar cómo ser feliz. Y entonces me fui, soy muy basado en evidencias y como tengo un lado muy científico, paradójicamente, además de la parte creativa, y escuché que Harvard acababa de abrir o llevaba poco tiempo de abrir Ciencias de la Felicidad, que es un posgrado justo para entender a la felicidad desde una visión científica, dura, ¿no? Muy de Harvard. Y entonces yo dije, pues, porque todo lo que había escuchado antes de la felicidad eran hippies como flores. Y esto me llamó mucho la atención. Dije, quiero saber qué onda. Entonces me fui a estudiar a Harvard Ciencias de la Felicidad. Primero como una búsqueda personal de generar herramientas para mi vida. Y esa búsqueda creo que la sustituí al tercer día y dije, no, esto podría impactar a la sociedad de manera impresionante. Y la definición de Harvard es que la felicidad es el equilibrio de propósito, placer y sucede en un contexto. Entonces lo que dicen es, si tú eres una persona que vive alrededor del placer nada más, pero tu vida no tiene propósito, va a ser bien difícil que seas feliz a la larga. Si tú eres una persona que solo tiene propósito, ¿no? La Madre Teresa, pero no tiene placer, que seguramente a la Madre Teresa sí le daba placer, pero si tú tienes nada más puro propósito y no tienes placer en tu vida, pues tampoco vas a ser feliz. Y lo interesante de esto es que sucede en un contexto. Es bien difícil que lo logres hacer si el contexto no te ayuda. Y el contexto en gran medida lo construyes tú. No es quitarte la responsabilidad, no, al contrario. Una de las cosas complicadas de la felicidad es que está en tus manos. O sea, nadie puede ser feliz por ti. No puedes ser feliz en el pasado, no puedes ser feliz en el futuro. Entonces lo hace más complicado porque el cerebro del ser humano está diseñado para estar o en el pasado o en el futuro. Nuestro cerebro no está diseñado para hacernos feliz, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y sobrevives en el pasado y en el futuro, no en el presente. Y el vivir el aquí y el ahora es la única manera de ser feliz. Pero tu cerebro no está diseñado originalmente para eso. Entonces vas luchando contra eso todo el tiempo. Tu cerebro todo el tiempo te trata de ayudar a sobrevivir. Qué agotante. Pues así está diseñado, sí. Y por eso es la ansiedad y la depresión. O sea, la ansiedad es miedo al futuro y la depresión tiene que ver mucho con el pasado. Pero el cerebro funciona así. O sea, la única manera de sobrevivir es que veas tus experiencias pasadas y estés todo el tiempo cuestionando cómo podrías haberlo hecho diferente. Y esa felicidad, entonces, ¿cómo tú ayudas? Porque ahorita me queda claro, o sea, yo tengo que tener mi meta, mi placer,
Mi propósito y mi placer. Yo lo que hago es el contexto. Lo defino yo y tú haces el contexto. ¿Cómo puedes integrar esto que depende de mí a ese contexto que depende de ti para que yo alcance esa felicidad? Pues mira, hay muchas cosas. La primera es justo lo que acabas de decir. La mayoría de los contextos en los que vivimos no necesariamente te ayudan a estar presente. O sea, si tú llegas en un lugar que es aburrido, tu cerebro de inmediato se desconecta de los estímulos que están alrededor tuyos. Y lo que hace se llama modo default. Lo que hace tu cerebro en modo default es empezar a rumear sobre el pasado o el futuro. Porque ese es para cómo estamos cableados. La única manera de que dejes de rumear, bueno, hay varias herramientas, pero la que yo puedo hacer en el diseño es que sea suficientemente interesante el contexto, que te desenganche de tu rumeada y te traiga aquí. Okay. Y entonces el diseño, una de las herramientas que tiene para generar eso, o la arquitectura para hackear tu mente, es de las herramientas más potentes para tenerte presente. O sea, si los estímulos son suficientemente interesantes, es difícil que te desenganches. Ahora, entonces me encanta porque va sumando lo de la tribu, va sumando lo de las neurociencias, lo del propósito, y le va sumando todo a ese espacio que tú me vas a entregar a mí, o sea, ese diseño en el que yo cuando me entregues ese espacio voy a conectar con todo esto que tú me dices. ¿Cómo le puedes hacer entender al cliente la importancia de crear un espacio con todos estos elementos que son importantes para ti? Pues mira, nosotros lo que hemos hecho, ya hay mucha evidencia científica, ¿no? Entonces, parte de lo que me gusta de la neurociencia es que hay un chorro de experimentos que desmitifican muchas cosas que pensábamos del ser humano y cómo funcionamos. Pero adicionalmente a eso, nosotros desarrollamos un algoritmo hace 15 años, que parte de lo que hace es que puede entrevistar 50,000 personas de manera electrónica en una organización y saca una radiografía de la organización. Okay. Entonces, normalmente hago eso cuando entro con clientes. Han pasado más de 100,000 personas por este algoritmo. O sea, yo creo que no hay nadie en América Latina que tenga tanta data dura de el antes y el después de las oficinas. Entonces, normalmente con eso yo le puedo demostrar al cliente que en 25 o en 17 años, que es cuando hemos corrido el algoritmo, cuál es el porcentaje, por ejemplo. Una de las cosas que mido con el algoritmo es percepción de felicidad y percepción de salud. O sea, si tú le preguntas a una persona de 0 a 10 qué tan saludable estás, y te doy una batería de preguntas bastante sencillas, qué tan bien duermes, qué tan cansado amaneces, si tienes dolores de cabeza continuos, con 10 preguntas yo puedo saber más o menos dónde está tu salud. No necesito hacerte estudios médicos. Es impresionante porque cuando haces la batería de estudios médicos, resulta que la gente sabe bastante bien dónde está su salud. Y esto lo hago antes y después. Y entonces resulta que por lo menos en los últimos 10 años, el promedio de mejora en percepción de salud es cerca del 20%, por ejemplo, de la gente que habita los espacios que les hemos diseñado. Muchísimo. Y tiene que ver con meter luz natural. Entonces eso ayuda a regular los ciclos circadianos. Si te regulo los ciclos circadianos, pues te hago dormir mejor en la noche. Podemos meter iluminación dinámica, que quiere decir que la luz se empieza a hacer más cálida en la tarde en la oficina. Okay. Y eso te va preparando tu cuerpo para ir a descansar después. Si tienes una luz continua fría, pues eso va en contra de los ciclos. El reto con los ciclos circadianos es que no coinciden con los ciclos de la naturaleza. Un ciclo circadiano tiene 24 horas, 11 minutos. Y tienes un desfase cada día de estos 11 minutos. Si la arquitectura o el ambiente en el que estás no te ayuda a regularlo, pues de repente te cuesta muchísimo trabajo dormir. Es cuando ya no puedes también, o sea, ni hacia un lado o hacia el otro. Y entonces es interesante porque lo que nosotros hemos hecho es medir mucho de estas cosas para tener data dura para llegar con los clientes, y normalmente lo hacemos con el mismo cliente. Entonces, 6 meses después de que se cambió, regreso y le digo, estos son los impactos que tuvimos, ¿no? No, y está ahí, o sea, entonces sí, no hay manera utilizamos mucha data y tenemos un laboratorio, somos socios de un laboratorio de neurociencia en Canadá. Eso. Y entonces hago mucho research ahorita con mi obsesión personal del déficit de atención. Derek, mi hijo, tiene déficit de atención. La razón por la que yo me enteré que yo tenía fue que lo diagnosticaron a él. Y yo siempre había pensado que era un cuate con muy mala memoria, distraído. Pues sí, me gusta el riesgo y la adrenalina, pero normal, ¿a quién no?
No, no a los extremos, o sea, los coches, no. Bueno, mis tres hijos corren. Mi hija, la grande, fue campeona nacional. No, ¿los tres? Bueno, la de medio ya lo dejó, porque ella no disfruta el riesgo. Ustedes no saben lo que sufría de adolescente yo con Juan Carlos. Pero el chico, ya el chico me gana. Yo ya no puedo. No. La grande fue campeona nacional de karts felicidades, en un momento. qué padre. Y corremos, eso es como nuestra terapia. Familiar, así de... Está chistoso, corremos en la pista de Cuernavaca karts y de repente mi hija me dice, hace mucho no vamos a terapia. Y salen todos y está padrísimo. Y además ya al principio pues, yo les marcaba trazo y como por dónde correr y cosas así. Y ya recientemente pues ya llevamos un par de años en los que ya compiten conmigo, ¿no? Ya están en mi categoría. Ay, qué padre, qué increíble eso. Sí. Pero todo eso son características del déficit de atención. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Canadá, con el laboratorio, tenemos un programa para ver cómo puedo ayudar a niños con déficit de atención a sustituir medicinas con arquitectura. Eso está maravilloso. Escuelas diseñadas así. Ya tenemos varias. Principalmente la comunidad judía son los que más le han apostado. Creo que porque la mayoría de las escuelas de la comunidad son de la comunidad. Entonces no es un negocio de alguien en particular que quiere exprimir el negocio. El problema de muchas escuelas en este país es que son negocio de alguien y luego es difícil encontrar a alguien que entienda que tal vez el retorno de inversión no lo vas a ver tú, lo va a ver ese niño cuando esté en la carrera. Que tu interés está puesto en otras cosas. Es difícil. Pero sí, trabajamos con algunas universidades y con escuelas. Oye, a ver, un espacio, ahorita que hablabas de todo eso, un espacio personal en el que Juan Carlos se refugie y encuentre paz. Mis casas. Bueno, pero tengo una casa en Cuernavaca, que esa yo creo que ganó premio sí, especial. Ha sido súper premiada y es la portada de un libro que se llama Casas con albercas o algo así. Sí, la verdad es que es una casa que tiene algo mágico. Pero no solo para mí, ¿no? Fue cuando me divorcié, fue mi refugio, ¿no? Espacio. La casa en la que vivía se la dejé a mi ex y a mis hijos. Y yo me fui a vivir en un departamento en lo que recogía mis piececitas y me volví a armar. Y la casa de Cuernavaca era mi refugio. Me iba con los niños y era como un espacio, un santuario. Pero es chistoso porque cuando se las presto a mis hermanos o va gente... O sea, tiene una energía y una vibra. Está llena de amor, de cariño. Está llena de arte. Tengo mis explicaciones neurocientíficas de por qué es así. No las de Rosana, amor, cosas lindas. Aquí todo. Sí, está diseñada con muchas estrategias de neurociencia. Entonces, por ejemplo, tiene temas de diseño fractal, tiene temas de biofilia. Biofilia es este rollo de amor a la naturaleza. Uh-huh. El ser humano... Si tú tienes niveles de estrés altísimos, yo te pongo en un bosque 15 minutos y te reseteo tus niveles. O sea, la naturaleza tiene una capacidad de resetear al ser humano impresionante. Entonces la casa es como muy transparente y la intención es que se sintiera casi como si fuera nada más una techumbre en la naturaleza. Entonces tienes como el jardín de los dos lados. Está diseñada con proporciones áureas, que es el número de Dios, algunos le llaman, que es básicamente la sección áurea, que es una proporción que encuentras en la naturaleza, que no es muy evidente, pero todo está obsesivamente diseñado así. Entonces, tiene una magia que te hace sentir bien y está llena de arte. Entonces, es tu lugar mágico en la vida, tu refugio. Me encanta. Ha tenido distintos roles, como en mi vida, esta casa, ¿no? Ahorita mis hijos ya están entrando en la pubertad. Entonces se está volviendo la casa de fin de semana de muchos de los amigos. Con los amigos. Entonces, un espacio distinto. Hace 2 fines de semana me llevé a 8 cavernícolas, amigos de mi hijo, a un fin de semana adrenalínico además, porque entonces estuvimos corriendo karts todo un día, al día siguiente estuvimos esquiando. Oigan los papás, para ver si se los vuelven a prestar. Sí. No, bueno, los papás estaban rayados, quedaban hechos un trapeador. Les sacaste todo lo que podías. Sí, claro.
Entonces es un espacio que hoy disfrutan tú, tus hijos y ahora los amigos. Sí, y ahora ya todavía no, pero ya mi hija la grande ya el otro día me dijo que se va a ir sola con sus amigas. Entonces ya va a empezar a tener otro rol de que lo disfrute. Distinto. Dice, ya no quiero ver las fiestas que van a hacer. A divertirse Sí. también en ese espacio. Y a ver, una cosa, ¿por qué empezaste también esto de la joyería? Pues Me fue encanta, otra joyería vez. urbana que tiene de verdad unos diseños impresionantes. Entonces, es que me encanta esta manera de reinventarte de manera constante y me encanta que lo cuentes porque así los jóvenes ven, o sea, un arquitecto que de repente empieza a hacer joyería. Sí, este tema de la paternidad no hago nada en la que no le ponga el 100. O sea, si siento que no le voy a poner el 100, No. no lo hago. Y además, este rollo de déficit de atención, pues mi cerebro se enfoca en pocas cosas, ¿no? Por ejemplo, llevo un par de años corriendo, no movía yo un dedo desde la prepa, y cuando dije voy a correr en serio, y entonces corro 10 kilómetros. Okay, no, maratón creo que no me va a Por la salir bien. Tengo rodilla, ¿no? dos vértebras herniadas y tengo entonces no. ligamentos No, rotos en una no. rodilla. Pero medios maratones me he echado varios. Ok. Pero así de correr de nada, me empecé a correr y correr 10 kilómetros diarios. Ay, qué padre. O sea, como que sí, si vas a hacer algo, creo que no lo hagas si no lo vas a hacer al 100. Y así fue eso con el tema de ser papá. ¿Y la joyería en qué, Pues qué momento mis entra? hijas agobiadísimas de quién me iba a cuidar. ¿A cuidar? Se me ocurrió, tengo una impresora de 3D printing en la oficina y se me ocurrió imprimirles un mapa de la zona donde viven ellas, donde está mi casa, bueno, donde estaba mi casa y mi oficina. Y entonces un día las invité a cenar a mi departamento y a las 2 les hice estos brazaletes y les dije, miren, para que sepan que siempre voy a estar cerca. Aquí están ¿de ahí estos dos salió? brazaletes. No. Y los brazaletes tienen 3 puntitos, porque pues, armé mi vida alrededor de la casa de mi ex para estar pues, casi cerca caminando, de... ¿no? Ajá. Y y está chistoso porque pues, yo no tenía ninguna intención de hacer una línea de joyería ni nada. Fue una impresora que Pero para sí maquetas. les hiciste, porque el brazalete, o sea, Sí, los ya que después. yo vi son... Sí, ya después se convirtió en una línea de joyería. Lo que me empezó a suceder es que principalmente amigas arquitectas o diseñadoras Les encantó. me buscaban y me decían, no manches, hazme una del Pedregal o hazme una de... Así. San Ángel Y está... entonces dije, no, pues ya tengo que buscar a alguien que pueda imprimir en metales más nice que mi impresora de la oficina. Y encontré a alguien en Holanda que tiene una empresa de impresión en 3D súper amigable. Entonces, pues puedo imprimir platino, oro, plata, lo que se te ocurra. Y entonces empecé a hacer como sobrepedido estas cosas y de repente un día me hablan de Milán, de la Semana de la Moda, para invitarme a exponer mi línea de joyería en un salón de nuevas figuras en la moda. porque también lo vi de modelo o modelando. ¿Qué marca modelaste? Fui la imagen de Hugo Boss. Sí, ¿va? Sí, hace unos años. No, sí, una campaña. versátil ha sido, o sea, todos estos años. Y está chistoso porque... Entonces te hablan de Milán. Me hablan de Milán y me dicen, no, pues queremos que muestres tu línea de joyería. Yo decía, ¿qué línea de joyería? Yo no tengo línea de joyería. Entonces, pues tuve que armar una línea de joyería para irme a Milán a la feria. Tu... Y me volteé con mi hija, la grande, la que estaba agobiada, y le dije, a ver, y ahí yo creo que tenía 12 años ella. Y le dije, a ver, tú eres la responsable y la culpable de que tenga ahora una línea de joyería. Te vienes a trabajar conmigo a Milán. ¿Y se fue? Y se fue conmigo a la Semana de la Moda, que coincide con la Semana de Diseño. Entonces, pues yo le dije, no, pues, pero además te tengo que disfrazar de arquitecta porque vamos a ir a ver... A los 12 años. Sí, vamos a ir a ver... Era toda una arquitecta. Vamos a ir a ver proveedores y un par de clientes, tengo juntas con ellos. Y además, pues tienes que chambear en la expo donde estaba nuestro joyería. Estando, ajá. Sí, era como un corner. Okay. Y era particularmente o diseñado específicamente para museos, medios como de revistas y cosas así, galerías de arte. O sea, era como un mercado muy, muy particular. Y ahí tenía que haber alguien explicando, ¿no? Entonces me llevé a alguien de la oficina que esta niña estuvo ahí chambeando y
nosotros llegábamos y pues, Alexa se ponía a trabajar ahí. No, me encanta. Impresionante, porque era un perro que no soltaba hueso. O sea, pasaba alguien así, y volteaba se llevaba a ver, brazalete. y llegaba ella. Ni siquiera teníamos a la venta, porque era como... como pedir y... Sí, eran galerías Ok. o museos que les interesara, pues ya te ponías de acuerdo con ellos. O mucho media, ¿no? Como periódicos, revistas y cosas así. Pero pasaba alguien interesado y se acercaba y le decía, ¿hablas inglés o español? Ay, Y le decía, no, inglés. Y se soltaba con el pitch de dónde venía la línea de joyería, que era 3D printing. Se le ocurrió hacer un giveaway en Instagram. Que esto, además, ahí todavía Instagram era como muy verde. Una rifa de los que postearan una foto y le dieran más like, les íbamos a regalar un brazalete. No, es movidísima. Y está chistoso porque ahora una de sus opciones, tiene 18 años y quiere estudiar arquitectura, y una de sus opciones es estudiar en Milán. Ay, qué padre. Sí. ¿Y habla italiano ya? No, pero la carrera de arquitectura es tan solicitada que la tienen en inglés. Okay, tienen una que es en italiano y tienen una en inglés que es la versión internacional, porque hay muchísima gente internacional que quiere estudiar. Qué maravilla. Entonces ahí la tendremos en Italia. Pues una de sus opciones es Italia. Pasta. Sí. Qué padrísimo. ¿Y el vino? ¿En qué momento llegó el vino también? Porque cuando... yo hace mucho que no veía a Juan Carlos y de repente dije como joyería. Y entonces también, o sea, el vino, ¿en qué momento? Y me encantó el nombre del vino, que también quiero que me digas por qué. Bueno, la historia del nombre está chistoso porque yo siempre he pensado que diseñar es resolver problemas. Y los diseñadores en general somos muy buenos resolviendo problemas. Y entonces ahí coincidió en que fue justo pues, la época de recién divorciado y dije, o lleno mi vida con cosas creativas y me ocupo, o voy a estar muy triste y me va a costar mucho trabajo, ¿no? Y entonces ahí fue cuando hice todo el tema de la joyería, hice escultura, hice el vino, o sea, ahí armé, como consecuencia de eso, armé mi primer TED Talk. Entonces al final dije, pues esto es una cosa súper negativa, tengo que sacar algo bueno de esto. Y me puse a chambear en un chorro de cosas que como que tenía ganas de hacer y que era un abanico que me sacaba de mi zona de confort, ¿no? Y el vino, pues me gusta mucho el vino y entonces dije, pues voy a sacar una etiqueta, pero quiero hacer yo la mezcla. Entonces conseguimos una sommelier que me fue coachando y pues por 6 meses íbamos haciendo mezclas de vinos en crudo para llegar a la mezcla del primero. Y el logo de mi despacho es una Space, tiene una A grande como sin el palito en medio. Entonces dije, pues le voy a poner ese logo a la primera botella. Entonces llego con mis hijos y les digo, miren, mi primer botella de vino. Y Alexa, mi hija la grande, me dice, te amo muchísimo, me hiciste un vino con mi nombre. Entonces me volteé y le dije, sí, claro. Y entonces los otros dos, Derek y Luisa, se volteaban y me decían, ¿y mi vino? Y yo, bueno, el tuyo es el año que entra Lu y el tuyo el que sigue será el de Derek, el tercero. Yo no tenía intenciones originalmente de hacer 3 etiquetas y ya me aventé las 3 etiquetas. Y ALD. Y se llama ALD. Okay. La casa de Cuernavaca también se llama ALD. Okay. Entonces, si la quieres buscar, buscas casa ALD y te aparece. Ahora, ¿sabes qué me estoy quedando? A ver, y esto sería de verdad padrísimo para que todos los chavos también pudieran entender esto, que sí tenemos crisis como seres humanos y que sí hay momentos difíciles en la vida de una persona, pero creo que hoy me está sorprendiendo porque yo te traje aquí para que nos platicaras el gran arquitecto que eres, pero también me está quedando, y eso siempre lo he sabido, el gran ser humano que es Juan Carlos y cómo en un momento difícil, en un momento duro en su vida, en lugar de caerse, o sea, ahorita que decías, o me ponía a hacer algo o me caía, entonces, y que todos los chavos pudieran ver esta parte, que aunque tengan momentos difíciles en la vida, o sea, siempre esta creatividad que tú la aplicaste también a tu vida, esa creatividad que aplicas en la arquitectura, la aplicaste a tu vida y ve todo lo positivo que salió. O sea, salió un vino, salió una joyería, o sea, todo lo que ha salido de estos momentos difíciles. Entonces, ojalá que de verdad toda esta historia que nos platicaste, o sea, alguien que la esté pasando duro, alguien que esté en un momento difícil, diga, mira, tengo todas estas posibilidades, se abre este abanico con todas estas opciones. Bueno, yo creo que gran parte se llama mindset.
Y hay distintos tipos de mindset. Y la gente no nace en un mindset y se queda en ese. Entonces, requiere mucha chamba, ¿no? O sea, yo pasé años en terapia. Requiere verte frío al espejo y parte de lo que te tienes que cuestionar es tú y tus responsabilidades y cosas de ese tipo. Pero el tema de mindset creo que es súper importante y creo que educamos muy mal a los jóvenes y a los niños en temas de mindset. La teoría, la autora del concepto de mindset define 5 velocidades de mindset. Entonces, haz de cuenta que está el mindset fijo en un extremo y está el mindset ágil o dinámico en el otro. Y en medio, pues está así como un mindset ahí, que es como un barco un poco a la deriva, ¿no? El mindset fijo es la gente que no le gusta cambiar. No importa que es el típico de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y que cada vez que hay un cambio, le cuesta muchísimo trabajo y lo ver como un problema, ¿no? Si hay algo constante en esta vida es el cambio. Lo peor que te puede suceder es que tú estés en ese mindset. Y luego en el otro extremo es la gente que le encanta el cambio, ¿no? Y que a mí me costaba mucho trabajo decirlo en voz alta en la pandemia, pero había una parte de mí que estaba muy emocionada en la pandemia. O sea, yo decía, el mundo necesitaba una cachetada, un wake-up call. Yo decía, qué cosa más maravillosa que de repente el mundo se pare y te mande a tu casa y puedas leer, y puedas investigar, y puedas cuestionarte, y puedas convivir con tu familia, y puedas hacer un chorro de cosas que normalmente no hubieras hecho para prepararte para otro mundo que va a venir después y que podríamos hacerlo mejor en la medida en la que en este momento de verdad nos vayamos a ser mejores personas. Y de repente veías que la gente lo que hizo fue consumir Netflix y no leyó, ni se preparó, ni se cuestionó, ni nada. Una de las características más importantes de mindset es cuando tienes problemas en la vida, que todos vamos a tener problemas en la vida, hay casi de 2 opciones como verlos. O lo ves como un problema o lo ves como un reto. Parece una tontería, pero si logras ver la mayoría de las cosas que te sucedan en la vida como retos, ya estás del otro lado. Y esa es una de las características más importantes de un mindset ágil. Pues para mí divorciarse no fue un problema, fue un reto de cómo salgo de esto como mejor persona. Y lo llevé hasta rollos personales de decir cómo salgo de esto con una empresa más fuerte. O sea, que posiblemente parecería que no tiene nada que ver, pero como en distintos layers yo dije, esto es el reto más grande que voy a tener en mi vida. Tengo que salir de mejor persona, mejor arquitecto, más creativo. O sea, pues si no, eres una víctima de lo que te va sucediendo en la vida. Y no es tu caso, al contrario, saliste victorioso. Y mira, y creo que tiene que ver con el déficit de atención. Me emocionan los problemas y los retos, ¿no? Mi novia siempre dice, Nira siempre dice que le impresiona cómo me encanta. O sea, si hay conflicto, no soy el que le da la vuelta, no soy el que va de frente a ver qué. Y siempre digo, nunca desperdicies una buena pelea. No física. No. Pero todo es un puede reto. Ser una lucha interna, sí, claro. Sí. Nunca desperdicies una buena pelea. Y ahí creo que cuando nos suceden cosas así, como cuando me divorcié, pues era una gran pelea con quién eres, con todo, ¿no? Y a ver, dime, ¿qué legado quiere dejar Juan Carlos en la arquitectura y en su vida personal al mundo? La verdad es que el legado me interesa muchísimo más mi vida personal, que la arquitectura me da igual. No tengo pretensiones de ser aquí. No, mira, como que te educan en arquitectura a querer ser el siguiente Pritzker, ¿no? La versión de los Óscares de arquitectura, ¿no? Y yo creo que muchísima gente le ha hecho muchísimo daño a miles de personas haciendo arquitectura en búsqueda de ser el siguiente Pritzker. Hay una definición que tiene la Universidad de Singularity en Los Ángeles, que también estudié ciencias, tecnologías exponenciales ahí. Pero la definición de millonario que tiene esta universidad me fascina. Porque lo que dice Singularity es que los millonarios del futuro
ya hoy más o menos, va a ser gente que haya tocado la vida de 1 millón de personas. Qué Entonces, bonito. si pudiste transformarle la vida a millones de personas, eres un millonario. Y una de las razones por las que hago oficinas y educación, principalmente también hacemos hotelería, pero principalmente educación y oficinas, es que son los lugares donde más puedo transformarle la vida a las personas. Creo que ya hoy, o sea, cuando yo regresé a México a abrir la oficina, no existía el mercado de diseñar oficinas como existe hoy. 80% de los que hacen oficinas hoy reconocidos trabajaron conmigo. O sea, yo en gran medida creé en México esta industria y pues, posiblemente puede ser un legado. Pero la verdad es que lo que más me interesa es mis hijos, ¿no? Pues que darles las herramientas para que puedan ser felices, para que puedan aprovechar las peleas, ¿no? Y pues quererlos mucho. Me encanta oírte hablar. Y a ver, ya llegamos a la parte final del podcast y tengo una sesión de preguntas rápidas. Te las leo, te las digo y tú vas contestando. Lugar en el mundo que te inspire. Hijo, me inspira todo. O sea, no tengo uno en particular. Me inspira vivir. Y viajar. Vivo en un avión por eso. Sí, claro. Y sí, fue un lujo. Cuando dijiste sí, dije, wow, qué maravilla tenerlo. Algo que te recuerde la palabra amistad. Pues no sé, como la época de la prepa, yo creo. Un libro que Acapulco. siempre... Ay, no, bueno, sí voy a llorar, que eso no se valía. Un libro que siempre recomiendes, un libro para adolescentes, pensando que nos están oyendo. Hay uno muy bueno que es The Element, de Ken Robinson. Lo recomiendo muchísimo. Ken Robinson murió hace poco, tuve la fortuna de conocerlo. Un tipo ¡Qué maravilla, de verdad! Sí, porque él hace asesorías para temas de educación y en algún momento estuve invitado a dar una conferencia del futuro de la educación en el punto de vista de diseño. ¿Y te tocó con él? Sí, me tocó con él. ¡Qué lujo! Y Ken Robinson, su libro, creo que es una guía muy clara de cómo tomar decisiones para el resto de tu vida en cuanto a la educación. Cómo llegar a ese momento que es... Que es muy parecido a lo que dice Harvard en felicidad, ¿no? Es el equilibrio entre pasión y para lo que eres bueno. El librazo, o sea, de verdad, un librazo. Una palabra que define lo que te hace a ti feliz. Yo creo que adrenalina. Si no fueras arquitecto, ¿qué hubieras sido? Pues posiblemente neurocientífico clavado con arquitectura, al revés de lo que soy ahorita. Al revés. ¿Tu proyecto más desafiante? El despacho. O sea, yo creo que yo el despacho lo veo como un proyecto. Tener un despacho del tamaño que tenemos, somos un poco más de 100 personas en el despacho. Tengo oficinas, tengo dos niñas en Canadá, tengo oficinas en Chicago, partnerships en toda América Latina, oficina en Monterrey y Guadalajara, y partners en España también, y proyectos en 20 países, y nadie te entrena para ser emprendedor, nadie te entrena para llevar la parte de recursos humanos. O sea, no tengo un tamaño como para tener un especialista en recursos humanos, entonces pues, tienes que ser todólogo además de diseñar, ¿no? Entonces es un reto complicado porque entras en cosas en las que nadie me dijo que tenía que hacer y que algunas ni me gustan, hacer, claro. ¿No? O sea, no, y no tienes opción. No tienes opción. ¿Tu comida favorita? Yo creo que sushi. ¿Película o serie que puedas ver una y otra vez y no te canses de verla? No, me canso de ver. O sea, ¿sí? Tengo películas favoritas, pero no sí. me las aviento. No puedo. Me aburro mucho si las vuelvo a ver. Wim Wenders me fascina. Cualquier película de Wenders me encanta. Ok. Algo que te relaje después de un día largo. Leer. Ok. Una ciudad que todavía no hayas diseñado algo y que te gustaría diseñar. Tokio, tenemos una oficina allá que no he estado tan involucrado y ahí me gustaría. Un consejo que alguien te haya dado y que no has podido olvidar. O sea, que dices, este consejo que me dieron es... Bueno, en terapia alguna vez mi terapeuta me dijo una frase que me encanta, que es "You become what you behold", que en español es un poco te conviertes en lo que aprecias o lo que tienes cercano, lo que abrazas, ¿no?
Y creo que sí es una regla de vida. Te terminas... La neurociencia lo explica. Donde pones el foco termina yendo toda tu energía. Ok. ¿Una canción que te pone de buen humor? Ants Marching de Dave Matthews. Ok. ¿Un objeto que siempre llevas contigo? Mis anillos, yo creo. Sí, lo vi bien las fotos y dije, ¿qué onda? Un sueño que aún no has cumplido. Diseñar un museo. ¿Y qué te hace feliz al terminar un día? Pues no sé, si llego agotado de mucha chamba, de haber andado como loco, ese fue un buen día. Ok, pues muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó tener hoy a Juan Carlos aquí con nosotros y me queda claro que ojalá y todos lleguemos a ser millonarios, como estoy segura que tú ya eres. Eres un llevas muchos millones ahí cargando. Entonces, muchísimas gracias. Un lujo. Estoy súper agradecida y muy contenta de haberte tenido hoy en este espacio. Un saludo a todos y los esperamos en el siguiente episodio de Charlando y Conectando.